Hola familia Lincoln Hill y amigos, una bendición siempre estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Hemos estado en esta serie de poniéndonos la armadura de Dios y hoy tristemente es la última parte de la serie. Yo espero que ha sido de bendición para ustedes. Para mí ha sido un gran gozo y una bendición personal preparar estos mensajes. He aprendido mucho. Espero que ustedes también y que esto nos está ayudando grandemente en caminar en fe con el Señor y experimentar la victoria del Señor que Él quiere para cada parte de nuestra vida. Y hoy vamos a concluir, pero vamos a orar antes de compartir la conclusión. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este momento tan lindo contigo, Señor. Te pido que inclines nuestros corazones hacia tu palabra, que remuevas distracciones que el enemigo quiere usar para robarnos esta bendición. Señor, te pido que nos ayudes a recibir plenamente todo el banquete espiritual que tienes para nosotros hoy día. Yo te pido, Señor, que también nos ilumines, que nos ayudes a Shema, escuchar y obedecer, aplicar tu palabra en nuestras vidas. Úsame como tu instrumento de gracia. Y Señor, gracias de nuevo por este momento tan bonito. Bendice cada uno que está recibiendo, escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar al mensaje de nuevo, poniéndonos la armadura de Dios, la séptima parte. Hoy concentrándonos en Efesios 6:18, orar en el Espíritu. Entonces, como cada semana vamos al versículo 13 de Efesios 6, como nuestro recordatorio del propósito de por qué nos ponemos la armadura de Dios. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Ahí está el propósito. En el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Tengámoslo de por seguro, no sí va a llegar, pero va a llegar y para muchos ya nos ha llegado ese día del mal, que el enemigo ha venido a atacarnos. Entonces, Pablo quería ayudar a los creyentes en esos tiempos y ahora es de bendición para nosotros, ahora como seguidores de Cristo, tener la armadura de Dios. ¿Qué hemos visto en estas últimas semanas? Comenzamos con el cinturón de la verdad, después la coraza de justicia, después calzados del evangelio de la paz, después el escudo de la fe, después el casco de la salvación y la semana pasada miramos la espada del Espíritu. Les recomiendo que si perdieron cualquiera de estos mensajes, pueden recuperarlo en nuestro archivo, en nuestro canal de YouTube, en el Facebook page de nosotros. Y de nuevo, les recomiendo que vayan de regreso si perdieron algún mensaje y compártanlo con alguien que piense que puede ser de bendición para ellos. Ahora, hoy, Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras mentes y corazones. Qué palabra tan linda, ayudándonos a entender esta parte esencial. Qué triste que algunos pastores, predicadores dejan esta parte de la armadura o no la consideran, como Pablo no está usando una metáfora directa como en las otras partes, conectados a una pieza física de armadura para como ayudarnos a conectarlo. Pero déjenme decirles, la oración es esencial e importante de batallar, de luchar la buena batalla en el Señor y experimentar la victoria que el Señor nos quiere dar espiritual contra el enemigo. La oración y orar en el Espíritu específicamente es esencial y muy importante. Entonces vamos a entrar primeramente, como miramos cada semana, los tres aspectos. Primero, en ponernos la armadura de Dios, comienza con identificar nuestro enemigo. Sabemos que es Satanás, sus demonios y los que están siendo usados por él.
y reconocer cómo nos está atacando. Pues, ¿cuáles son las estrategias? Hemos visto que el enemigo usa la duda en nuestras vidas, las mentiras y el engaño, usa la tentación, pecado, usa el conflicto robándonos de paz con Dios y con los demás, que es la contención, el desánimo, paralizándonos con temor, inseguridad, ignorancia, indiferencia y pereza espiritual. Entonces, esta semana queremos mirar dos estrategias más que el enemigo usa. Primeramente, la división. Satanás le encanta dividir al pueblo de Dios. Él quiere que estemos divididos, él quiere que estemos peleando sobre cosas que no son esenciales para nuestra fe, en nuestra relación con el Señor. Y quiero distinguir que hay doctrinas, enseñanzas cristianas que son esenciales para nuestra relación con Dios, nuestra salvación y relación con Dios, y no podemos negociar, no podemos decir, pues algunos está bien si creen o no creen, son esenciales. En eso debemos de tener unidad. Ahora, unidad no significa uniformidad. Uniformidad es que todos vamos a hablar exactamente igual, vestirnos exactamente igual, siempre estar de acuerdo en todo. Eso no es posible en este lado de la eternidad. Eso es uniformidad. Pero unidad es querer lo mismo en el Señor, que son los propósitos de Dios, querer agradar a Dios y unirnos en las cosas esenciales como creyentes. Aquí les voy a dar una pequeña lista para darles una idea de lo que es esencial, doctrinas esenciales. Y son la deidad de Jesucristo, Dios, Jesús, completamente Dios, completamente hombre. La salvación es por gracia a través de fe solo en Cristo, no por obras. Eso no es algo negociable. La resurrección de Jesucristo, fundamental. Resurrección física de Jesús. El evangelio, sin la resurrección no hay evangelio. El evangelio de Jesucristo, que es que Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, para cumplir una vida santa, agradable ante Dios, que nadie pudo vivir esa vida afuera de Jesús, y que Él cumplió con eso y murió sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, y derrotó la muerte y el pecado a través de la resurrección, y que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Eso en breve es el evangelio, que es esencial. Debemos de siempre predicar el evangelio aún a nosotros mismos. El evangelio no solo es para el día de salvación inicial, pero continúa siendo lo que nos sostiene el evangelio. Otra doctrina es: hay un Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esencial. Algunos lo llaman Trinidad, y aunque a usted no le guste esa palabra o no lo use, no puede negar lo que está en la Biblia, y tenemos que entender que es esencial. Desde Génesis está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted vaya a Génesis 1, 26 y 27. Ahí Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no pueden crear a nadie. Solo Dios puede crear. Y esa era una conversación continua que ha estado pasando en toda la eternidad, y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es tan importante que nosotros, si tenemos un conflicto por nuestras tradiciones o lo que nos han enseñado, ir a la palabra del Señor, dejar que Dios nos enseñe la armonía de su palabra y ayudarnos en todo. Pero esos son esenciales. Ahora hay una lista de no esenciales. ¿Cómo es que el diablo nos quiere dividir? Pues peleándonos sobre muchas cosas no esenciales, como la escatología, que es las enseñanzas de los últimos tiempos, que tiene que ver con la manera que Jesús va a regresar, el orden de los eventos. Los cristianos han tenido un debate por mucho tiempo de cómo va a suceder, pero esto no es esencial para nuestra salvación y relación con Dios. Podemos respetar puntos de diferencia aquí, con tal que estamos de acuerdo que Jesús va a regresar. La edad de la tierra. Algunos creen que la edad de la tierra es muy antigua.
Otros creen que la edad de la tierra es más reciente, como yo tengo esa perspectiva, pero está bien, aunque no estemos de acuerdo aquí, podemos respetar y no dejar que el diablo use esto para dividirnos. Traducciones de la Biblia, personas que quieren pelear sobre eso, muy triste porque la Biblia ha sido traducido desde el original, hebreo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo Testamento, con partes de arameicos, y es algo tan terrible cuando cristianos dicen, la Reina Valera es la única. No, 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 no. La Biblia no fue escrita en castellano. Entonces, dejémonos de esas cosas. Hay muchas traducciones buenas y modernas que pueden ser muy útiles y es bueno leer varias traducciones y estudiar los lenguajes originales. Estilos de adoración musical. Van a haber muchos estilos. No hay una santa manera solo única de poder adorar a través de la música. Los dones del Espíritu Santo, si todavía se puede hablar en lenguas o orar en lenguas, o los de milagros y sanidad. Hay debates, esos no son esenciales para nuestra relación con el Señor. Observancias de adoración, los de sábado que dicen que es solo sábado, contra los que lo hacen el domingo. Al final, la palabra sábado viene de la palabra Shabbat, y Shabbat es más que un día de la semana, es el descanso. Y en Hebreos 4 miramos que el Shabbat máximo es Jesús. Y debemos de leer, de aprender a descansar de nuestras obras y descansar en Jesús. Ese es el Shabbat más importante. Y el consumo de alimentos y bebidas, que hay tanta variedad, listas que cada grupo dice que eso está bien o no. Tengamos cuidado con eso, porque yo no como puerco o tú comes puerco, vamos a dejar que el diablo use ese para dividirnos. Esos son ejemplos de cómo el diablo usa esas cosas para dividir el pueblo de Dios. Y las personas a veces son divididas en sus casas por otras razones, por el dinero y cómo se usa el dinero, o porque la persona quiere hacer algo diferente con su vida que piensan los padres, etcétera, etcétera. El diablo quiere venir a dividir a las familias, pero el Señor nos quiere ayudar y que nosotros entendamos el poder de la oración. Y vamos a entrar en eso en un momento. Otra estrategia de que el enemigo usa para causar problemas en nuestras vidas es la estrategia de distracción. Nuestra misión como cristianos es predicar las buenas nuevas del evangelio. No hay otra misión más importante que tenemos, pero el diablo quiere distraernos, quiere que nos concentremos en qué color pintar el santuario y tener debates sobre eso, o quiere distraernos acerca de la política. Y no es que no tenemos que tener algún entendimiento, pero eso no debe ser nuestra misión y nuestro enfoque. Él quiere que quitemos los ojos de nuestro Señor y seamos distraídos, a veces por esta pantalla, esta pantallita, y la tecnología se puede usar para el bien o para el mal, pero sabemos que el diablo le encanta distraernos con muchas cosas que nos quitan los ojos de la misión. Y la misión es predicar las buenas nuevas del evangelio. Nosotros aquí en Lincoln Hill lo hemos expresado nuestra misión de esta manera: amar a Dios, guiar a otros a Jesús y vivir en el Espíritu. Eso es lo que a diario nosotros, nuestra misión es enfocarnos en eso. El diablo nos encanta distraernos de la misión, porque él sabe que si puede distraernos, entonces él puede traer derrota en nuestras vidas y puede afectar el crecimiento del reino de Dios. Pero nosotros vamos a pedirle al Señor que nos ayude a identificar esas cosas que están distrayéndonos y rechazar y quitar esas cosas de nuestra vida, sea una relación que nos está quitando de la misión, que debemos enfocarnos en esa misión, o alguna actividad, alguna actitud o alguna manera de pensar. Señor, ayúdanos a remover eso para que nosotros nos enfoquemos en nuestra misión que tú nos has dado. Pues eso es lo que el diablo hace. Número 2, siempre hablamos de en ponernos la armadura de Dios
que eso involucra prepararnos para la batalla y eso es ser alerta y estar espiritualmente preparados. Entonces, ¿cómo hacemos eso cuando se trata de la oración? Primeramente, tenemos que conocer lo que es la oración. Muchos no entienden, no conocen la verdadera oración. La oración, hay muchas cosas que la oración no es. La oración no es simplemente repetir palabras y por decir y repetir palabras o decirlas en una manera elocuente, eso no lo hace oración. Oración viene del corazón, es algo sincero, es algo más allá de simplemente una fórmula repetida. La oración es algo tan importante y esencial. Y la oración no es algo que nosotros debemos de mal entender. Tampoco la oración es algo que nosotros decimos, déjenme seguir. La oración, la definición es un estilo de vida de conciencia de Dios que ve todo como una oportunidad para comunicarse con Dios. Déjenme repetirlo, lo que sí es la oración. Un estilo de vida de conciencia de Dios que ve todo como una oportunidad para comunicarse con Él. Es tan importante que entendamos que la oración es algo que es continuo. Es un estilo de vida. Es una conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el aprovechar cada parte de nuestras vidas como una oportunidad para conectarnos más con el Señor. Hace unos años yo compartí que esto me sucedió. Yo estaba muy triste un día. Estaba en San Francisco y yo le pedí al Señor, Señor, ¿dónde estás? No sé por qué me agarró esto, una necedad en mi corazón. ¿Dónde estás, Señor? Y yo fui criado en San Francisco y yo sé que muchas veces he mirado en esa ciudad mucho rechazo de Dios. Y en ese día, cuando yo le pedí al Señor, de repente yo estaba ahí en el centro, Japantown, ahí en esa área. Y hay como un parque de concreto ahí en el centro que conecta los edificios. Y sentí de repente el levantar mi cabeza y mirar para arriba. Y me fijé que había un grupo que de repente se paró. Y todos vestidos en blanco. Y de repente ponen música y empiezan a moverse sincronizados. Y de repente me doy cuenta que este grupo está adorando a Dios. Imagínense. Y no solo adorando a Dios, pero usando movimientos, expresando el evangelio a las personas alrededor. Me tocó tan profundamente, inmediatamente vinieron llantos, vinieron llantos. No podía parar de llorar y decir, Señor, ahí yo te veo. Y en esta manera, así es la oración. La oración es un estilo de vida de ser más conscientes de la presencia de Dios, donde sea que estemos, aún en los problemas, aún en las dificultades, aún en los lugares donde menos pensamos que está Dios, pero ser conscientes, aún cuando vemos la injusticia, la oración nos trae a pedir por la justicia de Dios. Aún cuando miramos lo opuesto, el odio, pedir que se mueva el amor de Dios. Es una oportunidad para conectarnos más con el Señor. Qué cosa más linda. Y nosotros miramos este pensamiento en el rey David, que escribe en Salmos 16:8. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Qué lindo. David había propuesto, había dicho, yo voy a ver al Señor. Yo lo voy a ver. Siempre tengo presente al Señor. Esto es lo que nosotros como cristianos hablamos de practicar la presencia de Dios. Hay que tener presente al Señor. Cuando yo estoy en el trabajo, ahí está el Señor. Cuando yo estoy en la casa, ahí está el Señor. Cuando yo estoy entreteniéndome, ahí está el Señor. Jugando el deporte, ahí está el Señor. En el bus, ahí está el Señor. En el templo, ahí está el Señor. Saliendo con personas del sexo opuesto, ahí está el Señor. Lo que sea, ahí está el Señor. Practicar la presencia de Él, así como lo hacía el rey.
David. Y miramos que también en prepararnos para la batalla, tenemos que hacer la oración nuestro estilo de vida. Y miramos lo que dice Primera de Crónicas 16:11. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Un estilo de vida no es algo que decimos, hoy lo voy a probar y mañana, tal vez la semana después. Un estilo de vida es algo a diario, a diario. Y la oración, si vamos a prepararnos para la batalla espiritual, hay que hacerlo un estilo de vida. Hay que proponernos que esto debe ser mi manera de ver toda mi vida, consciente de la presencia del Señor y viendo cada momento de mi vida como oportunidad para conectarme más con el Señor. Escuchar y hablar del corazón y estar conectados con el Señor. Qué precioso. Vamos a seguir adelante. Por último, cuando hablamos de la armadura de Dios, hablamos de ponernos la armadura. ¿Cómo podemos ponernos la oración? Pues primeramente, orar en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu. Como dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes. Oren en el Espíritu. ¿Qué significa orar? Orar en el Espíritu. Muchos dirían, wow, pues yo no puedo orar en el Espíritu. Yo apenas voy comenzando. Eso suena para súper cristianos. No, el orar en el Espíritu es para todo cristiano. No hay cristianos de segunda clase. No vaya a creer mentiras que digan las personas. El orar en el Espíritu es algo que todo cristiano puede participar. Y no tiene nada que ver con orar o hablar en lenguas. Yo no estoy hablando en contra de esos cristianos que dicen que ellos han tenido esa experiencia. Eso es otro estudio, otra plática. Pero orar en el Espíritu es algo que todo cristiano puede participar. Mire lo que dice Romanos 8:26 al 27. Creo que esa es una manera de guiarnos, ayudarnos a entender qué significa esto de orar en el Espíritu. Dice la palabra del Señor. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Qué precioso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos que no sabemos cómo orar, que nos sentimos débil, que sentimos qué podemos hacer en frente de esta situación? Todos nos hemos sentido así, pero sintámonos animados que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él ora con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Esto no es algo externo, es algo interno que el Espíritu Santo está haciendo. Gloria a Dios, que yo no estoy limitado en mi oración de orar en mis fuerzas, orar en mi entendimiento o en mi cuerpo físico, que tengo la ayuda del Espíritu Santo. Esto es orar en el Espíritu. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, orar en el Espíritu es estar en armonía con la voluntad de Dios, es orar en armonía en la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es estar alineándonos con la voluntad de Dios más y más cada día. Eso es orar en el Espíritu. Miramos eso en Mateo 6:10, el Señor Jesús, cuando nos dio el ejemplo de cómo orar, Él dio el ejemplo, el modelo. Y aquí en el 10 dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Haz tu voluntad en la tierra, haz tu voluntad en la tierra, en otras palabras, mi vida como la haz en el cielo. Eso debe ser nuestra oración. Padre, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida, aunque yo no entienda,
Aunque tú a veces me digas no, aunque las cosas no salgan como yo pensé, Señor, haz tu voluntad en mi vida. A veces el Señor dice sí, a veces Él dice no, a veces Él dice espera, pero debemos de orar por la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Hay que aprender a soltar. El orar en el Espíritu es soltar nuestras vidas, reconocer que Dios está en el trono, que Él está en control. Es tan importante que entendamos. Mira lo que dice Romanos 12:2, hablando de la voluntad de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Debemos de parar de imitar al mundo, parar de tratar de ser como son otras personas, pero permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, porque si Él transforma nuestra manera de pensar, va a transformar nuestra manera de orar. Vamos a empezar a orar en maneras que se alinean más y más con el corazón del Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos deleitando en Él y nuestro corazón se está alineando más con el corazón del Señor. Y mire lo que dice la segunda parte del Romanos 12:2. Entonces, cuando eso suceda, aprenderá a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quién quiere esa voluntad? Buena, la voluntad de Dios, el plan de Dios es bueno, bueno no solo para mí, pero los que están alrededor de mí. Perfecto, que es en el tiempo perfecto del Señor. No tengo que forzar las cosas. Cuando yo estoy tratando de forzar las cosas y tratar de que se hagan y no está sucediendo, eso no es en el tiempo perfecto de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Y agradable no solo para mí, pero agradable más al Señor, la voluntad de Él. No puede ser algo de Dios si solo me agrada a mí y no le agrada al Señor y su palabra. Eso es orar en el Espíritu. Y miramos orar todo el tiempo. Si vamos a ponernos esta parte de la oración y orar, hay que orar todo el tiempo. Oren en el Espíritu en todo momento, todo momento. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. Nunca dejen de orar. Así de sencillo. La oración no solo es para ciertos momentos. La oración es para todo momento en nuestras vidas. ¿Por qué? Es un estilo de vida. Y es conciencia del Señor y aprovechar cada momento como oportunidad para conectarnos con el Señor. Orar en todo momento. Orar en todas las maneras, ocasiones, situaciones. Oren y en toda ocasión. ¿Cómo es esto diferente que en todo momento? Está hablando de situaciones. Nosotros vamos a vivir diversas situaciones en la vida, diferentes situaciones. Entonces nuestras oraciones van a ser diferentes de acuerdo a lo que estamos viviendo o lo que está pasando. ¿Cuáles son algunos ejemplos de diferentes tipos de oración? Oración de alabanza, reconociendo a Dios que Él es grande y lo maravilloso que es Él. Oración de acción de gracias, oración de intercesión por los demás, aún súplica por nosotros mismos, oración en voz alta, oración silenciosamente, oración con lágrimas de luto, oración de celebración, oración de las escrituras. No hay nada más bello y que yo recomiendo que orar la palabra del Señor, ir a los textos que nos han tocado profundamente y orar las mismas palabras del Señor al Señor. A veces cuando sentimos no tengo palabras, deja que el Señor te llene tu corazón para orar. ¿Qué puede alinearse más con el Señor que a orar su palabra? Ahí es donde cuando la espada del Espíritu se une con la oración. Qué poderoso cuando sinceramente buscamos al Señor de esta manera y nos transforma. Al final, la oración termina transformándonos a nosotros, que es lo más precioso, hacer más como nuestro Señor Jesús. La oración de grupo, oración individual, oración en el camino, etcétera, etcétera. Orar en diversas situaciones, ocasiones.
Orar alertamente y persistentemente para todo creyente. Como miramos, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. El Señor quiere que seamos alertas, alertas de qué está sucediendo. Cuando hablamos de la bondad esta semana en los videos de oración, la bondad es el amor en los detalles. Para ser bondadosos, tenemos que ser alertas a las necesidades de las personas alrededor. De la misma manera, cuando oramos por los demás, tenemos que conocer más a la gente, tenemos que tener más contacto, tenemos que orar por nombre. ¿Por qué hacemos notas? ¿Por qué hacemos notas de las oraciones? Para poder regresar y llevarlas al Señor, para orar en maneras específicas por las personas. Y quiero dar una recomendación. Porque yo sé que yo he cometido el pecado de decirle a una persona, voy a orar por ti. Y tengo la buena intención, pero se me olvida. Y termino pecando, no orando por la persona. Quiero hacer una recomendación que cuando puedas orar por una persona, no esperes. Ora por ellos en ese momento. Pídales permiso. Puedo orar por un momento por ti. No tiene que ser una oración larga para hacer una oración en el Espíritu. No tiene que ser una oración elocuente. Puede ser breve, pero elevar esa necesidad al Señor, esa situación al Señor y siempre orar por su voluntad, buena, perfecta, agradable voluntad. Es tan importante que oremos de esta manera, alertamente y también persistentemente. Miramos en la Biblia lo que dice Salmos 88:1. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Debemos de ser persistentes. A veces oramos una vez por una situación, pero debemos de orar una y otra vez como el Espíritu lo pone en nuestro corazón. Cuando tú te levantas a medianoche y no sabes, no te puedes regresar a dormir, empezar a orar por lo primero que Dios pone en tu corazón, esa persona, esa situación. Orar, ser persistentes con el Señor. No es que no estamos confiando, pero estamos agradando al Señor, que estamos confiando que Él sí puede. Él tiene la respuesta. Él tiene el poder y especialmente por la salvación de las almas. Orar una y otra vez por esas personas que sean abiertos, sensibles a la palabra del Señor, que tengan convicción de sus pecados, que ellos se arrepientan de su pecado y que busquen al Señor. Es algo tan precioso orar en una manera persistente. Y por los cristianos, yo no les puedo decir lo mucho que me ha tocado a mí que estén orando por mí en estos momentos. Ha sido tan difícil para mí, pero sus oraciones me han elevado, me han ayudado. Gracias con todo mi corazón. Quiero yo orar más y más por mis hermanos. Ustedes son tan preciosos. Estoy tan agradecido con el Señor por sus vidas. Quiero aprender a ser un orador, luchador en el espíritu, orar en el espíritu más y más cada día y animarnos. Qué lindo cuando nosotros miramos esa unidad y oramos unos por otros. Me encanta visualizarlo como este ejército, ¿no? Que ellos están protegiéndose. Y hablamos de la espalda, que la espalda pareciera que es la parte que no hay una mención directa de armadura, pero ahí es donde viene la oración. Cuando oramos unos por otros, nos estamos guardando hasta la espalda. Y debemos de orar así, unidos. Cuando nosotros oramos de esta manera, cuando nosotros tomamos la espada del Espíritu y oramos unos por otros de la manera que hemos aprendido hoy, el diablo tiembla. Ahí es donde el diablo sabe que va a perder porque el pueblo de Dios está moviéndose como debe. Gloria a Dios, que así sea nuestra vida de oración para honra y gloria del Señor y bendición de nosotros y muchos que necesitan al Señor. Vamos a orar. Padre amantísimo, Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos este banquete acerca de la oración, que debe ser nuestro estilo de vida, nuestra conciencia de ti a todo tiempo, Señor, de crecer en esa conciencia, practicar tu presencia, Señor, y tomar cada situación de la vida como oportunidad para conectarnos más contigo. Ayúdanos a orar, Señor, en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a hacer la oración un estilo de vida para nosotros, Señor. Conocer bien lo que es la oración. Orar a todo tiempo, Señor. A orar en todas las maneras, Señor.
orar con fervor, orar por las personas, conocer sus necesidades, perseguirte, Señor, ser alertas y persistentes en nuestra oración por las personas en nuestras vidas, Señor, y especialmente por otros creyentes. Señor, manténganos, Señor, en el poder de tu oración y que a través de tu palabra y la oración, Señor, miramos grandes victorias para tu reino, Señor, en nuestras vidas y vemos que el enemigo derrotado y nos agarramos de la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesús y en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén. Gracias por unirte de nuevo a recibir estos mensajes. Si ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más. Yo quiero seguir creciendo como predicador y más que todo como pastor, sirviéndolos. Por favor, déjenme saber qué les está ayudando, en qué más podemos servirles. Esta próxima serie que vamos a estar la semana que viene va a ser sobre el cuerpo de Cristo, cómo perteneces tú y los dones espirituales que Dios te ha dado, cómo usarlos para su honra y gloria y la edificación del pueblo de Dios. Entonces sigamos en oración y apoyándonos, que el Señor nos guíe, nos proteja y nos ayude a orar en el Espíritu, mantenernos en toda la armadura, poniéndonos esa armadura para vivir en victoria en Él. Y gloria a Dios por eso. Hasta la próxima vez, con mucho amor desde nosotros a ustedes. Cuídense mucho y a sus familias y hasta pronto.